El milagro mexicano. A partir de 1940, México inicia una etapa llamada el milagro mexicano. Esta etapa se caracterizó por ser un crecimiento sostenido y fue el cambio hacia la formación de una nación moderna e industrializada. La Segunda Guerra Mundial dio un gran estímulo al crecimiento de la economía mexicana, de 1940 a 1956. Se da en México un periodo de crecimiento hacia afuera, basado en el dinamismo del sector primario. Esta política puede definirse como crecimiento sin desarrollo, ya que el número de industrias del país aumentó, pero sin la base sólida que es la libre competencia, que le permitiera desarrollarse económicamente. Durante el mandato de Ávila Camacho, se observó una notable estabilidad política y un crecimiento económico. Entre 1940 y 1945, el Producto Interno Bruto creció a un ritmo de 7.3%, índice nunca antes alcanzado en la etapa post-revolucionaria. El mandato presidencial de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés proporcionaron los medios para alentar el crecimiento económico. La consolidación del mercado interno y la inserción de México en la economía mundial, la actividad industrial registró un vigoroso crecimiento. La tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto alcanzó entre 1947 y 1952 un promedio anual del 5.7%, con un gran crecimiento en la producción de la energía eléctrica y el petróleo y también de la industria manufacturera y de construcción. De 1956 a 1970, la economía mexicana giró 180 grados, creciendo hacia adentro vía la sustitución de importaciones, es decir, México debía producir lo que consumía. La economía mexicana estuvo basada en el dinamismo del sector industrial, contrayendo la estabilidad de precios y ajustándose a los problemas productivos y financieros por los que pasó el país. La expansión del sistema educativo mexicano creció en forma constante, pero moderada. Durante esos años, la enseñanza primaria se concentraba principalmente en el medio urbano y los niveles superiores tenían un carácter restringido. Error económico mexicano. Todo lo que empieza termina, y la manera en la cual nació el milagro mexicano, así como sus métodos y prácticas para realizarlo, fueron las mismas que proporcionaron su caída. Aquí mencionamos las más importantes. El milagro mexicano buscó a toda costa tener una economía libre de inflación, libre de déficit y de devaluaciones. Para lograrlo, se convirtió en un modelo económico de puertas cerradas y muy proteccionistas, lo cual hizo que las empresas crecieran sin capacidad de ver lo que pasaba fuera de México. Ello propició que las empresas de esos años no pudieron competir en el exterior, lo cual les impidió exportar productos con la calidad que exigían los mercados extranjeros de la época. La educación primaria alcanzó en ese año una matrícula de poco más de 14 millones y medio de alumnos. El ritmo de crecimiento fue mucho más acelerado en los niveles de preescolar y posbásico, debido a un efecto combinado de las ampliaciones de la demanda real y de las políticas de expansión en estos niveles. México importaba más de lo que exportaba, lo cual le trajo un déficit de más de 40 millones de dólares. El alto grado de proteccionismo que las empresas tuvieron en México hizo que perdieran la carrera para industrializarse y modernizarse al par de las otras empresas en el mundo. La clase media creció de manera importante durante el milagro mexicano, ya que en 1940 representaban el 12.6% de la población y para 1960 ya eran más del 30%, es decir, creció un poco más del 100%. Cuando el desarrollo estabilizador terminó en 1970, los siguientes 3 años el crecimiento económico fue constante, pero menor a los años anteriores. Luego se vino una crisis económica en 1973 y a partir de este año todo cambió, pues se elevaron los precios, hubo escasez de dinero, creció el desempleo y bajó la inversión privada.
bajaron las exportaciones y subieron las empresas mexicanas que compraban fuera las máquinas y equipos que necesitaban para trabajar. El crecimiento industrial en el periodo de 1940-1970 mantuvo un ritmo de crecimiento sostenido, aunque basado en un mercado cautivo que le proporcionaba la política diseñada por el Estado. Situación que trajo como consecuencia el desarrollo que les impidió consolidarse a través de la exploración hacia mercados extranjeros, condición que impediría la creación de una verdadera industrialización moderna e independiente que contribuyera al desarrollo social del México posrevolucionario. En 1943 se elevó el presupuesto para la creación de escuelas. En 1944 se organizó la campaña de alfabetización y se creó un timbre postal pro alfabetización. Se editaron 10 millones de cartillas y 10 millones de cuadernos de escritura y fueron distribuidos en todo el territorio. Se fundó el Instituto del Seguro Social y se continuó con la reforma agraria y el reparto de la tierra a los campesinos. Adolfo López Mateos terminó por endeudar al país, dando paso al periodo que se conocería como la Depresión del Estado. Este periodo fue trágico para la economía mexicana, devaluando el peso e incrementando la deuda de la nación. El país fue avanzando hacia una devastadora realidad. Con ello surgieron las guerrillas mexicanas, las cuales buscaban mejorar las condiciones de la población. El Milagro Mexicano fue un periodo de gran incremento en la economía del país. A pesar de los intentos del gobierno por mantener este ritmo de crecimiento, los gastos y endeudamientos terminaron por llevar al país hacia un nuevo periodo de inestabilidad económica.